Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Damián La Rosa, soy practicante interno del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Cerro. En el día de hoy vamos a charlar un poco acerca de las disionías más frecuentes, como son las alteraciones del metabolismo del potasio. En cuanto a la importancia del tema, hablamos que los trastornos del potasio son los más frecuentes y significativos en las puertas de emergencia. Tiene efectos deleterios sobre la conducción cardíaca, principalmente, y se vinculan con cuadros agudos frecuentes que vemos todos los días, como las diarreas, las hemorragias digestivas y la insuficiencia renal. Tanto el correcto manejo de las mismas previene las complicaciones más temidas, que son las arritmias y, en último término, el paro cardiorrespiratorio. Es decir, la corrección de estas disionías requiere tanto el control de los fármacos a utilizar y el manejo de estas debe ser individualizado, ¿verdad? Es decir, ajustándose siempre a la situación clínica del paciente. Un concepto a tener en cuenta importante es que no es la disionía en sí, sino la causa de la misma. A continuación vamos a hablar acerca de unos aspectos generales a tener en cuenta antes de meternos en el tema sobre el balance del medio interno, cuáles son las alteraciones que se dan en los diferentes niveles y más adelante hablaremos a través de unos casos clínicos de lo que son las hipo y las hiperpotasemias, severas y leves. Bien, como concepto general, en el ser humano más del 50% de la masa corporal se encuentra formada por agua, ¿no? De este porcentaje, prácticamente 2/3 se encuentran formando parte del medio intracelular, mientras que el tercio restante se encuentra en el medio extracelular, que lo formaría el plasma y el líquido intersticial o el fluido intersticial. En cuanto a la composición de estos líquidos, podemos ver cómo en el líquido extracelular el sodio es el catión que se encuentra en mayor proporción, mientras que en el líquido intracelular es el potasio el catión más importante. Bien, en cuanto a esta distribución que estábamos diciendo de los iones en los diferentes compartimentos, el principal catión, como decíamos, intracelular, que cumple un rol fundamental en varias funciones, es el potasio, ¿no? Dentro de las funciones dentro del metabolismo y el crecimiento y la regulación del volumen, sobre todo de las células, las propiedades eléctricas de las mismas. Es decir, como vemos, solamente un 2% del potasio se encuentra en el líquido extracelular, con una concentración plasmática normal que oscila entre los 3,5 y 5 miliequivalentes por litro. Esta concentración extracelular va a depender del balance entre el contenido corporal total, que vendría a ser el balance externo, y la distribución del potasio entre los medios extra e intracelular, que ahí hablamos de un balance interno. Bien, en cuanto al balance interno, podemos decir que cuando hablamos de un balance interno nos referimos a mecanismos que van a intervenir para distribuir el potasio entre el compartimento intra y extracelular. Estos mecanismos incluyen mecanismos hormonales como la insulina y las catecolaminas, la acidez del medio, es decir, la concentración de hidrogeniones libres y los cambios en la osmolaridad, entre otros. La insulina es el principal modulador del movimiento transcelular del potasio, ¿no? Es decir, promueve la captación por las células, como son el hepatocito principalmente, y el miocito. Esta insulina va a estimular la bomba sodio-potasio ATPasa, favoreciendo el ingreso a las células, estimulando así también al intercambiador sodio-hidrogeniones, favoreciendo la entrada de sodio y aumentando indirectamente la actividad de esta bomba, deprimiendo así la conductancia de algunos canales de potasio que se encuentran en la membrana apical, disminuyendo su salida. Por otro lado, los beta-2 adrenérgicos también estimulan a la bomba,
por medio de una producción de AMP cíclico que se utiliza como segundo mensajero. La concentración de los hidrogenoides libres en los líquidos corporales, como decíamos, que determinan así el pH, tienen una gran importancia en este balance. La mayoría de las proteínas intracelulares se comportan como aniones, compitiendo entonces por las cargas positivas de los hidrogeniones y del potasio. En caso de las acidosis metabólicas, por ejemplo, por ácidos inorgánicos, aumenta la concentración de hidrogeniones dentro de la célula, por lo que el potasio en estas situaciones es quien se ve desplazado, provocando así una hiperpotasemia. Por lo tanto, en las acidosis se promoverá el intercambio de potasio entre el líquido intracelular por los hidrogeniones del líquido extracelular, provocando así un aumento en la concentración del potasio. A la inversa, obviamente, la alcalosis se disminuye. La molaridad plasmática es otro concepto a tener en cuenta que se debe de considerar en estos procesos cuando estudiamos las alteraciones de este balance. Es decir, que un aumento en la osmolaridad del plasma va a provocar una deshidratación de las células con el consiguiente arrastre del agua y del potasio, ¿no?, hacia afuera del agua. Un poquito acerca de lo que veníamos hablando, de que cuáles son los mecanismos que favorecen la entrada de potasio a la célula, como son la hiperpotasemia, obviamente, la alcalosis metabólica, la insulina, la estimulación beta-adrenérgica y la aldosterona. ¿Cuáles son los que favorecen entonces la salida de potasio de la célula? La hipopotasemia, la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad y el bloqueo de beta-adrenérgico. En cuanto al balance externo, este balance hace la diferencia, o hace referencia a la diferencia entre la ingesta y la excreta de potasio, ¿no? Determina el contenido corporal total del mismo. La ingesta, según la dieta, es muy variable y la mayor parte se absorbe a través del intestino. La eliminación de este ion mayormente es por la vía renal en el 90%, en un 90% y por la vía digestiva en el restante 10%. A nivel renal existen tres mecanismos principales del movimiento de potasio a través de las membranas de las células tubulares, perdón. Uno de ellos son los canales de potasio, luego el cotransporte potasio-hidrogenión y el cotransporte de potasio con cloro. Esto es una representación esquemática de una célula de la nefrona del túbulo proximal, la nefrona obviamente, donde podemos observar que el potasio filtra libremente a nivel glomerular, pero se llega a excretar solamente entre un 5 a un 15%. Se reabsorbe prácticamente en su mayor parte a nivel de esta nefrona proximal, específicamente en el túbulo contorneado proximal y en la rama ascendente del asa de Henle. Es luego en los sectores más distales que se produce la regulación final. En el esquema se representa esta célula del túbulo proximal, donde vamos a poder observar cómo el movimiento de potasio está fuertemente acoplado tanto al agua como al sodio. La reabsorción va a producirse indirectamente por medio de los espacios intracelulares y contra el gradiente de concentración. Esta bomba de sodio-potasio que habíamos hablado transporta el potasio hacia el interior de la célula y luego hacia el intersticio por medio de los canales basales de potasio. Este siguiente esquema representa a una célula de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, en donde se reabsorbe alrededor del 10 al 25% del potasio filtrado. En la membrana apical de estas células existe un cotransportador de sodio, potasio y 2-cloro, cuya energía proviene del gradiente de concentración del sodio generado por esta bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. Por lo tanto, el movimiento de potasio incluye dos tipos de procesos.
el triple cotransporte junto con el sodio y los dos cloros en la membrana apical y la bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral, ¿no? Es en este nivel donde actúan los diuréticos de asa, como son el furosemide, bloqueando a este cotransportador, reteniendo sodio, potasio y cloro en la luz tubular, provocando así su eliminación más adelante. Por eso es importante tener en cuenta un concepto que es que la mano que pone furosemide a un paciente también pone potasio. ¿Ah? Es decir, el potasio va también a utilizar canales que son de baja conductancia, es decir, en la membrana apical, ¿no? Para permitir la recirculación con el cotransporte que habíamos hablado anteriormente. Este canal siempre va a estar activo siempre y cuando la concentración de ATP en la célula sea baja, ¿no? Como comúnmente sucede mientras está en uso la bomba. Y es aquí en donde actúa la vasopresina, el AMP cíclico y la aldosterona. Un poco más abajo, se encuentra el túbulo distal. En este epitelio del túbulo contorneado distal, del colector cortical y medular, existen diferentes tipos de células, las propias del túbulo contorneado distal, las células principales e intercalares, y es aquí donde se produce la regulación fina de la excreción del potasio. Los diuréticos tiacídicos actúan sobre el transportador sodio-cloro, permitiendo la eliminación del agua, del sodio, del cloro y también del potasio en forma más acentuada que los diuréticos de asa. Es decir, que luego esto es una representación del túbulo colector, que lo traemos para que podamos entender que el efecto del tercer tipo, ¿no?, de diuréticos, que son los ahorradores de potasio, como por ejemplo la espironolactona. Debemos de recordar el efecto de la aldosterona, que es a quien van a ir a inhibir para lograr, digamos, el ahorro de potasio mientras se cumple su efecto diurético. Naturalmente, la aldosterona aumenta la excreción de potasio y disminuye la de sodio, provocando esta retención hidrosalina. Básicamente lo que hace es estimular la síntesis de la bomba sodio-potasio ATPasa y la expresión en la membrana apical de los canales de potasio. Estos diuréticos, ahorradores de potasio, inhiben de manera competitiva y reversible la acción de la aldosterona, ¿no?, impidiendo entonces que se promueva la síntesis de estas proteínas necesarias para facilitar la reabsorción de sodio al tiempo que se mantiene una baja tasa de excreción del potasio, ¿no? El mismo resultado se obtiene bloqueando estos canales apicales del sodio con otro subgrupo de ahorradores de potasio como es el amilorida. Bien, ahora vamos entonces a los conceptos de hipo e hiperpotasemia. La hipopotasemia la definimos como la concentración plasmática de potasio inferior a 3,5 milequivalentes litro, dado por una alteración del balance interno, depresión del capital potásico o ambas, ¿verdad? ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de las hipopotastemias? Bueno, la causa más frecuente de la hipopotasemia es la pérdida de potasio con aportes insuficientes para compensarla, ya sea por alteraciones del tránsito digestivo, como vómitos, diarrea, el uso de fármacos como los diuréticos, la insulina, los beta-2 adrenérgicos, pacientes que son grandes quemados, etc. Es decir, el punto es la estrecha relación que se tiene con la depresión del volumen extracelular. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, según el valor de su concentración en una hipopotasemia leve, entre 3,4 y 3 miliequivalentes litro, moderada, entre 2,9 y 2,6 miliequivalentes litro, y severa como menor a 2,5. Es importante que para llegar a un diagnóstico etiológico debemos de combinar una correcta anamnesis y también un examen físico, con un razonamiento diagnóstico que sea pautado y sistemático.
tenemos que tener en cuenta que en el interrogatorio los factores que puedan llegar a afectar los balances, ¿no? Como son los hábitos alimentarios, la ingesta de medicamentos, las pérdidas gastrointestinales, los antecedentes de enfermedades como son la hipertensión, entre otros. En cuanto al examen físico, lo más importante que nos interesa es el estado de hidratación, la diuresis y la presión arterial. De los exámenes complementarios es fundamental el ionograma, la creatininuria y la creatinina en sangre, además de saber el estado ácido-base con una gasometría venosa, dándole importancia entonces a este estado por lo que veníamos hablando anteriormente. Dentro de las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia, la mayoría de estas repercusiones están vinculadas a las alteraciones que se producen en el potencial de reposo y la excitabilidad de la membrana plasmática. Afecta principalmente los tejidos excitables, tanto muscular como nervioso. Dentro de las repercusiones cardíacas, entonces, las alteraciones en la excitabilidad facilitan la despolarización espontánea de las células del marcapaso del miocardio específico, estimulando así el automatismo, ¿verdad? Y esto va a provocar entonces una mayor incidencia de taquiarritmias supraventriculares y ventriculares, pudiendo llegar incluso a la fibrilación ventricular. Estos cambios, podemos ver en la imagen los cambios en el electrocardiograma, se van a vincular principalmente a los cambios en el balance interno más que a la concentración sérica de potasio, por lo que el electrocardiograma se debe de considerar como un complemento al ionograma en la valoración inicial. Dentro de las alteraciones en el electrocardiograma vamos a encontrar un aplanamiento y una inversión de la onda T, una ligera depresión del segmento CT, apariciones de ondas U prominentes, el aumento de amplitud y duración de la onda P, la prolongación del PR, los ensanchamientos del QRS y la prolongación del QT. Aunque digamos que parezca mucho a tener en cuenta, no es esperable la aparición de todas estas alteraciones frente a un paciente particular. El aplanamiento de la onda T y la aparición de la onda U son los cambios más característicos. En el primer ejemplo, en una hipopotasemia moderada, podemos ver cómo puede haber un descenso del ST, las ondas T se comienzan a aplanar, las flechitas en rojo, y las ondas U, que es tiene signo positivo, ¿verdad?, se ven en color naranja. Luego ya cuando tenemos una hipopotasemia severa, vemos aún más acentuado el descenso del ST, las ondas T se vuelven ya negativas y las ondas U son mucho más prominentes. También las alteraciones que se pueden dar son a nivel neuromuscular, a nivel renal y del medio interno. Dentro de las neuromusculares, los afectados son el músculo esquelético y el músculo liso principalmente. Dentro del músculo esquelético encontramos debilidad y fatigabilidad cuando la potasemia desciende por debajo de 3, afectándose primero los músculos de los miembros inferiores, luego apareciendo paresias de los músculos periféricos y pueden comenzar a elevarse las enzimas musculares como la CPK. Con cifras por debajo de 2 ya puede aparecer la rhabdomiólisis. En el músculo liso, a nivel gastrointestinal sobre todo, puede provocar distintos grados de parálisis, que van desde un simple estreñimiento hasta un ilio franco. Dentro de las manifestaciones renales y del medio interno encontramos la disminución del flujo sanguíneo renal y también del flujo del filtrado glomerular, pudiendo provocarse así un daño a nivel tubular. Hay un aumento en la amoniogénesis que tenemos que tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencia hepatocítica, porque puede llegar a determinar una encefalopatía hepática. Alcalosis metabólica por el efecto de esta amoniogénesis y la reabsorción del bicarbonato. La poliuria, que a pesar de la disminución del flujo sanguíneo renal,
por la resistencia que se da a nivel tubular a la acción de la hormona antidiurética, existe además un estímulo directo sobre el centro de la sed, provocando así una polidipsia. También se produce la disminución en la secreción de la aldosterona, produciendo entonces un feedback negativo, y también disminuye la secreción de insulina, determinando una intolerancia transitoria a la glucosa. Con respecto a la hiperpotasemia ahora, la vamos a definir como una concentración de potasio sérico mayor a 5 miliequivalentes litro, que al igual que la hipopotasemia se puede deber a alteraciones tanto del balance externo, por aumento del potasio corporal total, o del pasaje del compartimento intra al extracelular. Según la clasificación en cuanto a su severidad, la podemos clasificar en leve, entre 5 a 6 miliequivalentes litros, sin signos en el electrocardiograma, moderada, de 6 a 7 miliequivalentes, y o que presenten cambios electrocardiográficos, sobre todo a nivel de la onda T, y severa cuando es mayor a 7 miliequivalentes y o presenta anomalías electrocardiográficas características, como habíamos hablado, debilidad o parálisis muscular. Dentro de las etiologías para la hiperpotasemia, frente a un paciente que presenta una alteración de este tipo, primero debemos de descartar, y esto es muy importante, las causas espurias o falsas hiperpotasemias, ¿no? Como puede suceder cuando existen problemas, sobre todo a nivel de las muestras de sangre, obtenidas y analizadas en el laboratorio, obviamente, ya sea por un mal enrase, por coagulación o por otras fallas que pueda haber en el momento de la toma de la muestra. Entonces, una vez que descartamos a estas causas espurias, debemos de pensar sobre qué mecanismo está produciendo este desbalance, ¿no? Debemos de descartar la presencia de acidosis, de hiperglicemias, de drogas como son los betabloqueantes, la succinilcolina, el digital, el estado de hiperosmolaridad u otros mecanismos que alteren entonces el balance interno. No debemos de olvidar que pueden existir otros mecanismos que estén relacionados a la alteración de este balance, sobre todo del balance externo, como son el aporte excesivo de potasio, en general asociado a un aporte intravenoso, sobre todo, y la disminución de la excreción renal de este potasio por una afectación en el filtrado glomerular. La hiperpotasemia, podríamos decir que las discalemias en general, tienen una alta prevalencia en el paciente añoso, por el uso cada vez más frecuente de fármacos como los ARA2, los IECA, los AINES, los diuréticos, etc. Dentro de las manifestaciones clínicas, y sobre todo las repercusiones cardíacas, que es lo que más nos debe de preocupar, encontramos que en el miocardio estas alteraciones se dan a nivel de la excitabilidad también y de la repolarización de la membrana, que determinan alteraciones tanto en la generación y conducción del impulso eléctrico como en la despolarización y la repolarización miocárdica. Esto va a conllevar a una disminución del automatismo, pudiendo manifestarse como bradiarritmias, con escapes que son supraventriculares, del nodo también, o ventriculares en algunos casos. La alteración más temida en estos casos constituye el paro cardíaco y por básicamente fibrilación ventricular, que es a lo que dejado a la libre evolución sucede. Entonces, en el electrocardiograma vamos a observar un aumento en la amplitud y la disminución de la duración de la onda T. Hay una prolongación del QRS y del PR y un aplanamiento de la onda P. En estas hiperpotasemias leves, como vemos en este esquema, podemos observar las ondas T características, ondas T picudas, que son simétricas y además son estrechas, ¿no?
ya cuando va avanzando el aumento del potasio sérico en las moderadas, vemos un aplanamiento de la onda P, la prolongación del intervalo PR, que lo vemos con ese corchete azul, un QRS ancho, cada vez más ancho, y ondas T también picudas, como veíamos anteriormente. Ya en los casos de una hiperpotasemia severa, vemos que hay una ausencia total de la onda P, los QRS se amplían aún más y empiezan a presentar un patrón sinusoidal, provocando más tardíamente la fibrilación ventricular. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las alteraciones que veíamos viendo anteriormente, ejemplificadas con algunos casos clínicos que no son de pacientes reales, son casos simulados, y vamos a ver el primero que se trata de un hombre de 77 años que presenta como antecedentes personales una hipertensión que está en tratamiento con enalapril, dislipémico en tratamiento con atorvastatina. El motivo de consulta en la puerta de emergencia es deposiciones líquidas de 72 horas de evolución, ¿no? En cuanto a la enfermedad actual, comienza hace 72 horas con más de 5 deposiciones líquidas en forma diaria, que no tiene relación con las ingestas, sin elementos anormales en la materia y sin fiebre. Al examen físico, el paciente se encontraba lúcido, euneico, apirético, piel y mucosas normocoloreadas con un pliegue cutáneo hipoelástico. A nivel cardiovascular, tenía un ritmo regular de 130 ciclos por minuto, los ruidos bien golpeados, con los silencios libres, una PA de 80-60 milímetros de mercurio, sin elementos de falla cardíaca. En la paraclínica encontramos un sodio de 145, un potasio de 2,6, un cloro de 115, un pH de 7,28 y un bicarbonato de 21 y un lactato de 0,9. Entonces, para empezar, ¿cómo analizamos a esta hipopotasemia? ¿No? Estamos hablando de que tenemos un potasio de 2,6, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tenemos que ir armando, digamos, el razonamiento clínico? Por un lado, ¿qué repercusiones presenta este paciente? ¿Qué valores de potasemia presenta? ¿Y cómo fue su instalación, ¿no? Básicamente, cuando nos encontramos frente a un paciente con una alteración de la potasemia, debemos preguntarnos estas tres cosas que veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué repercusiones presenta? Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que presenta en agudo una arritmia que un paciente que está estable. ¿Qué valores de potasemia presenta? Como vimos anteriormente, ¿es leve, es moderada o es severa? ¿Cómo fue su instalación? ¿Fue un descenso brusco o fue paulatino con el correr de los días, ¿no? En un paciente ambulatorio es más complicado para valorarlo matemáticamente, ¿no? Pero si es que no tuvo controles en salud anteriormente. Pero si se encuentra internado, por ejemplo, podemos objetivarlo a través de una curva. Ahora, con estas tres preguntas nos planteamos entonces, ¿es una emergencia hipopotasémica o es una hipopotasemia no grave? ¿Ah? Luego de definir esto, debemos de saber en dónde vamos a atender a este paciente. Entonces, volviendo al caso clínico, dado este cuadro actual y las repercusiones que mencionamos, ¿no? ¿Requiere entonces un régimen de cuidados moderados, por ejemplo, este paciente, o lo podemos atender en forma ambulatoria? Volvamos un poquito a la historia clínica. Bueno, podríamos decir que este paciente sí puede requerir un régimen de cuidados moderados, ya sea, es decir, por el estado de deshidratación que presenta, ¿no? Por un lado, los valores de potasemia, que va a requerir una reposición por
por vía intravenosa, requerir también monitorización electrocardiográfica continua, con un estricto monitoreo y sobre todo porque estos pacientes muchas veces requieren de maniobras invasivas, como es la vía venosa central, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos determinaría que este paciente, ¿no? En este paciente que se tratase de una urgencia hipopotasémica? ¿Qué es lo que nos determinaría? Bueno, por un lado, las alteraciones en el electrocardiograma, que es el punto cardinal y lo que me determinará la conducta a seguir, ¿no? Otro punto a no olvidar, de igual de importante, es la debilidad muscular que acompaña a estos cambios, ¿no? Pudiendo incluso en algunos casos, en forma ascendente, afectar el diafragma y producir una insuficiencia respiratoria por hipoventilación. También, obviamente, a tener en cuenta es el estado de hidratación. Entonces, ahí tenemos que considerar luego qué causas se plantean en este paciente, las causas de la hipopotasemia, y si solicita o no más paraclínica. El electrocardiograma de este paciente era normal, no tenía ninguna afectación. Pero entonces, ¿qué alteraciones podríamos encontrar en el electrocardiograma? Como decíamos anteriormente, existe una gran variabilidad, ¿no?, interpaciente y en relación, siempre esta relación entre el potasio sérico y las manifestaciones electrocardiográficas. También existe esa variabilidad. No debemos de esperar encontrar todas las alteraciones que describimos anteriormente, pero los cambios que se dan fundamentalmente en la repolarización son el aplanamiento de la onda T, la aparición de las ondas U prominentes y, recordemos, más allá, porque nos puede llevar a inducir un error siempre al razonarlo rápidamente, las ondas U, recordar que son positivas en el electrocardiograma. ¿Cuáles son los factores también que tenemos que tener en cuenta que me aumentan el riesgo de arritmias, ¿no? Por ejemplo, las isquemias, la intoxicación digitálica, la hipomagnesemia, que me va a prolongar el QT, y un aumento excesivo en la actividad adrenérgica. Entonces, la clínica en estos casos es fundamental, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar a un adulto mayor, a un anciano, que nos va a relatar cansancio, astenia, y lo vamos a asociar a hechos normales para la edad, ¿no? El famoso tiene derecho a tenerlo, ¿no? Pero como vimos, la instalación progresiva de estas bilionías se manifiestan con la clínica subaguda, evolucionando en los casos más graves a una debilidad muscular severa. Como vimos, las complicaciones que podemos ver son la debilidad muscular respiratoria, la rhabdomiólisis y las alteraciones de la motilidad gastrointestinal, presentando desde una constipación hasta un iliofranco. Les traigo el ejemplo de los ancianos que se encuentran, por ejemplo, en centros de larga estadía, los LPEM, que muchas veces postrados, confinados al lecho, que presentan una constipación habitual. Simplemente indagando sobre el balance externo de estas bilionías, vamos a poder resolver una de las causas, evitando así complicaciones importantes en el terreno de estos pacientes. Volviendo entonces un poco volviendo a las preguntas de este caso clínico, ¿qué causas entonces vamos a plantear? Bueno, acá tenemos que hacer una apreciación importante que, como hablamos anteriormente, tiene que ver con las causas espurias, ¿no?, relacionadas tanto al método de extracción como la calidad de la muestra tomada, que no tiene una correlación clínica real. Una vez que las descartamos, pensamos en las alteraciones del balance interno y del externo. Como vimos, el balance externo tiene que ver con la relación entre los ingresos y los egresos del potasio, que la mayor parte de los ingresos se van a dar a través de la dieta y los egresos en un 90% lo hacen por la vía renal. El 10% restante se da a través del tubo digestivo, que en el caso de las diarreas, las secreciones colónicas tienen un alto contenido de potasio, por lo que pueden llegar a provocar perfectamente este tipo de hipopotasias. No cabe duda entonces que en este paciente, presenta una alteración
del balance externo, ¿verdad? Que está relacionado a las pérdidas digestivas en principio. Pero entonces, ¿qué sucede con las pérdidas a nivel renal? ¿Presenta este paciente un trastorno asociado? Vamos a recordar el estado de deshidratación que presenta este paciente, ¿no? Vemos que tiene un pliegue cutáneo hipolástico, está taquicárdico, hipotenso. Estos estados hacen que se activen ciertos sistemas como sobre todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder entonces mantener una volemia adecuada. Al tratarse de un eje, el de la renina-angiotensina, genera al alterarse este eje, genera un hiperaldosteronismo secundario, ¿no? Provocando entonces, recordemos el rol central que tenía la aldosterona en la regulación cuando vimos los esquemas de las células tubulares, una reabsorción mayor a nivel renal de agua y de sodio. Este aumento va a generar entonces cambios en el gradiente eléctrico luminal, volviéndolo más negativo, con la consiguiente eliminación de las cargas positivas para mantener así la electroneutralidad. ¿Qué cargas positivas va a eliminar entonces? Hidrogeniones, pero principalmente también potasio. ¿Ah? Una vez analizado esto entonces, ¿qué paraclínica o solicitaría más paraclínica? Sí, es decir, vamos a solicitar un ionograma con magnesemia, ion a tener en cuenta siempre por el trastorno asociado que presentan los pacientes con respecto al magnesio, la función renal, el examen de orina, potasiuria y creatininuria, una evaluación etiológica de la diarrea, vamos a buscar las causas, si es que las tiene, de esta diarrea, hemograma, glicemia y gasometría, que no debemos de olvidarnos. ¿Cómo lo vamos a tratar a este tipo de pacientes? ¿No? ¿Le hacemos una dosis carga de potasio, por ejemplo, en una hora? Bueno, con una función renal normal, es esperable que los cambios en la potasemia con estas cargas que podemos hacer en una hora no sean evidentes, ¿no? Porque provocan un aumento de la eliminación a nivel renal, fisiológicamente. Las cargas de potasio generalmente tienen lugar en las hipopotasemias graves, ¿no? Ya que ese aumento transitorio que podemos lograr me va a permitir alejar de la zona de riesgo y de estabilizar al paciente. Pero el déficit de potasio corporal total no me lo va a corregir. En este paciente, lo recomendable es primero observar el terreno y ver lo que se le está administrando hasta ese momento. Por supuesto, soluciones glucosadas deben de ser suspendidas, al igual que el bicarbonato, porque me van a provocar más eh, hipopotasemia. Debemos de corregir la hipomagnesemia en caso de estar presentes, corregir la alcalosis y la hipovolemia para entonces corregir el hiperaldosteronismo secundario, como habíamos dicho anteriormente. Y en algunos casos, teniendo una función normal, una función renal normal, y en pacientes estables, podemos llegar a valorar el uso de los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuáles serían entonces los objetivos del tratamiento? Bueno, lograr niveles de potasio séricos de seguridad y una corrección de la depresión en forma lenta, generalmente entre 24 a 32 horas. Son pacientes los que no debemos de apurarnos en recomponer ese potasio sérico corporal total faltante, ¿no? En este paciente lo ideal sería entonces adicionar al plan basal de aportes en 24 horas potasio, ¿no? En forma intravenosa, ¿no? En pacientes críticos o que, por ejemplo, tengan suspendida la vía oral. Vía oral lo podemos hacer si es que tolera esta vía y no se encuentra en una emergencia hipocalémica o con un potasio menor a 2,5. No vamos a administrar un comprimido de KCL. Hay fórmulas que podemos utilizar, no son muy amigables para calcular el déficit de potasio, ¿no?
Pero bueno, se calcula que de 200 a 400 equivalentes por litro, por cada un equivalente litro que descienda la potasemia. ¿Ah? Como les digo, no es muy práctica, no es muy útil en la práctica, pero bueno, nombrarlo para que sepan de su existencia. ¿Cómo se presenta el potasio? Bueno, la presentación se da en asociación con cloro, ¿no? Siendo el KCl, el cloruro de potasio, la más utilizada tanto vía oral como vía intravenosa. La ampolla de KCl contiene KCl al 10%, en un volumen total que es de 10 mililitros, ¿no? La ampolla llega a tener un aporte total de 1 gramo de KCl. Importante tener en cuenta que se debe administrar junto a suero fisiológico, 0,9%, y no en soluciones glucosadas, por este efecto ya comentado de la insulina. Se pueden llegar a administrar hasta 3 gramos de KCl por vía venosa periférica sin riesgos de flebitis. Las cargas de potasio van a estar contraindicadas, ya que, como le decíamos, aumenta la excreción renal sin llegar a lograr cambios verdaderos en el capital total de potasio, que es al que queremos llegar, ¿no? El magnesio, como veníamos diciendo anteriormente, es el gran olvidado en estos casos y tenemos que tener en cuenta pidiendo una magnesemia para poder corregir en caso de tener una alteración, porque muchas veces los pacientes cuando se encuentran reticentes al tratamiento instaurado para llegar a lograr un aumento en el potasio sérico, llegamos a ver luego de que tenía una hipomagnesemia asociada, ¿no? Entonces, si nos encontramos con un magnesio menor al 2,2, debemos de tratar, ¿no? Muchas veces, como les decía, es la causa subyacente a una hipopotasemia refractaria. La ampolla de sulfato de magnesio también al 10% contiene 1 gramo de sulfato de magnesio, 1 gramo total. Esta corrección la tenemos que realizar con la administración entre 4 a 8 gramos de magnesio al día. En caso de presentar arritmias graves, se puede llegar a administrar una dosis carga de 2 a 3 gramos cada 5 minutos hasta revertir, descendiendo entonces después paulatinamente las dosis en las siguientes 48 horas. ¿Ah? Ahora vamos al segundo caso clínico, donde tenemos un varón de 60 años, hipertenso, en tratamiento con losartán, diabetes insulino requiriente, EPOC. El motivo de consulta es el aumento de su disnea habitual, edemas y cifras hiperglicémicas. En la emergencia se realiza el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca descompensada con un estado hiperglicémico. ¿Qué se realiza? Bueno, se realiza el tratamiento con salbutamol, con insulina cristalina y con furosemide intravenoso. En la evolución, el paciente que mantiene la disnea haciéndose a mínimos esfuerzos y empieza a referir palpitaciones, ¿no? Del ionograma lo que tenemos es que tiene un sodio de 140, tenía un sodio de 140 y un potasio de 2, ¿no? Se realiza el electrocardiograma y logramos este registro. Como podemos ver, se trata de una taquicardia ventricular monomorfa de unos 2 minutos de duración más o menos, que es autolimitada en 2 oportunidades. No es cabalmente el registro, pero traído al ejemplo estaría correcto. Entonces, frente a estos datos del caso clínico y el electrocardiograma que habíamos visto anteriormente, vamos a solicitar más para clínica antes de comenzar el tratamiento. No,
porque estamos ante una emergencia hipopotasémica. ¿Ah? Podemos entonces estar habilitados a administrar tranquilamente entre 2 a 3 gramos de KCl en una hora, por ejemplo. Sí, lo vamos a hacer, ¿no? Porque puede llegar este, puede llegar a ser a provocar una hiperpotasemia transitoria, pero lo ideal es sacarlo del rango lograr llevarlo a un rango de seguridad, ¿verdad? Lo ideal sería la administración de entre 40 a 60 mil equivalentes por litro, es decir, entre 3 a 5 gramos de KCl por vía venosa central en una hora a pasar por VIC. ¿Ah? Obviamente que es determinante el estricto monitoreo del electrocardiograma e ionogramas seriados cada 4 a 6 horas más o menos. No debemos de olvidar de corregir otras disionías que de estar presentes como habíamos visto la hipopagnesemia. Y una vez que mejore la sintomatología y nos acerquemos a estos valores de seguridad, podremos comenzar a bajar la tasa de reposición en un plan ya a 24 horas. ¿Tá? Este es un caso corto que quería traer a colación para tener en cuenta si necesitamos seguir con las paraclínicas o debemos ya actuar ante estos cambios que básicamente presenta el paciente en la evolución a la emergencia y que son importantes atacar para evitar mayores complicaciones, sobre todo a nivel cardíaco, como vimos en un principio. Bien, este último caso entonces tenemos una mujer de 66 años que está institucionalizada en un LPEM que es dependiente para actividad de la vida diaria. Como antecedentes personales, es hipertensa de larga data, diabética no insulino requiriente, tiene una enfermedad renal crónica con una CREA de 3 miligramos hace 4 meses, que está en tratamiento con enalapril, furosemide, metformina, vitamina D3, bicarbonato de sodio en seguimiento por nefrología. El motivo de consulta es síncope. ¿Ah? La paciente relata una pérdida brusca de conciencia y del tono postural en la mañana de hoy, con una recuperación espontánea a los pocos minutos. No tuvo pérdida de control de esfínteres, malestar general de días de evolución, dado por astenia, dinamia y mareos que agregan las últimas 48 horas. Además refiere disminución del ritmo diurético sin elementos de síndrome urinario bajo, con un tránsito digestivo sin alteraciones. Y refiere también un abandono reciente del furosemida. Al examen físico se presentaba lúcida, euneica, apirética, hipotensa, bradicárdica, con piel y mucosas normocoloreadas, sin lesiones, bien hidratada y perfundida. A nivel cardiovascular, un ritmo regular de 45 ciclos por minuto, con los ruidos bien golpeados y los silencios libres, y una PA de 90-50 sin elementos de falla cardíaca. Bien. En cuanto a la paraclínica que tenemos, en ese momento presentaba un sodio de 140, un potasio de 8,6, una urea de 1,4, una CREA de 7, pH de 7,2, bicarbonato de 15 y una ion gap normal. Y este es el electro que presentaba la paciente. ¿Ah? Este electro claramente no es el presentado, no coincide con un caso real, ni con la historia clínica comentada, pero podemos observar allí los cambios característicos que se dan en las hiperpotasemias. Como habíamos visto anteriormente, vemos la onda tepicuda, en los QRS que se van ensanchando. Entonces, dados los trastornos acá vemos un esquemita acerca de los cambios que vamos pudiendo observar en el electrocardiograma según los niveles séricos
de potasio. Entonces, por un lado vemos alteraciones como trastornos lentos de la conducción, que pueden llegar a presentar bloqueos auriculoventriculares de diferente grado. Vemos la desaparición progresiva de la onda P, el ensanchamiento del QRS, como decíamos, y el incremento en la amplitud de la onda T, que en forma progresiva, a medida que aumenta el nivel del potasio sérico, se va a ir fusionando con el QRS. Hay que tener en cuenta la forma de instalación de estas hiperpotasemias, que generalmente si se instala en forma aguda, los trastornos son arritmias ventriculares rápidas, mientras que cuando se da una instalación progresiva va a producir trastornos lentos de la conducción, como se presenta en este caso. Entonces, ¿cómo es que analizamos esta hiperpotasemia? Bueno, lo mismo que para los casos anteriores, en relación a las alteraciones que se puedan producir tanto en el balance interno, externo o en ambos, ¿no? Siempre descartando entonces las pseudohipercalemias, causas espurias, que en este caso lo vamos a descartar. Con respecto, vamos a poner un poquito la historia clínica. Con respecto entonces al balance externo, esta paciente tiene una clara afectación del mismo, ¿no? Con respecto a los egresos. Es decir, como dijimos, el 90% de la excreción del potasio se da a nivel renal. Entonces, estamos ante una paciente que presenta una caída del filtrado glomerular con un descenso del ritmo diurético como consecuencia del abandono de la medicación, por lo que entonces lleva a una disminución de la potasiuria. ¿El balance interno en este caso estaría afectado? Sí, entonces vamos a ver, volver entonces a leer un poquito. Tenemos que tener en cuenta el paciente que está cursando, a ver si lo tengo en la otra diapositiva, la gasometría. Estamos ante un paciente que está cursando con una acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, como explicamos anteriormente, en las acidosis inorgánicas, los hidrogeniones del medio extracelular van a ingresar a la célula, provocando así una salida pasiva del potasio para mantener la electroneutralidad. Además, esta paciente es diabética, que si bien no recibe insulina, seguramente va a presentar una cierta resistencia a la insulina a nivel del músculo esquelético. Restringe entonces la entrada de potasio a la célula. Y también recibía DIECA, ¿no? Que en forma crónica, por lo que también está regulado en menos la secreción de la aldosterona. Entonces, ¿cómo continuamos en este caso? ¿Vamos a pedir una paraclínica adicional? Tampoco, como en los casos anteriores, no vamos a pedir una paraclínica adicional porque estamos ante una emergencia hiperpotasémica. ¿Ah? ¿Qué medidas vamos a instaurar en este caso? Bueno, vamos a pensar en las alteraciones del medio externo y del medio interno, como hemos nombrado, y comenzar a corregirlas, ¿no? Con respecto al balance externo en esta paciente, tenemos que podemos adicionarle diuréticos de asa, como el furosemide, de 40 a 60 miligramos intravenoso. Acerca del balance interno, realizamos glucosa más insulina. Evidentemente que antes tenemos que ver la glicemia que presenta el paciente, que como un esquema general, para el caso de la administración de glucosa más insulina, se administra dextrosa, 50 gramos de dextrosa, un suero glucosado al 10%, unos 500 cc, con 10 unidades de insulina cristalina, intravenoso a pasar por VIC en 30 minutos. ¿Ah? Siempre controlando antes con un HGT, y en caso de que sea mayor a 2, solo debemos de administrar la insulina a razón de 0,1 unidades kilo. Otro adyuvante es el uso del salbutamol,
a unos 10 miligramos en solución nebulizada por unos 10 minutos, que, importante tener en cuenta, no va a sustituir el tratamiento con insulina. ¿Tá? Ahora, el suero bicarbonatado, ¿no? El 1 molar, ¿está indicado en esta paciente? En esta paciente, como habíamos dicho, sí estaba indicado. Como habíamos visto, estaba indicado. Pero no en todos los casos. ¿Ah? El bicarbonato 1 molar se administra siempre y cuando el paciente presente hiperpotasemia más una acidosis metabólica, ¿ah? Con una acidemia y con un pH menor a 7,2, que era el caso que teníamos con esta paciente. Se van a administrar entre 50 a 100 mililitros en 30 minutos de bicarbonatado 1 molar. Esto va a tener un efecto sinérgico con la insulina y actúa además en el balance externo, favoreciendo la secreción tubular distal de potasio. ¿Ah? Como estabilizadores de la membrana, que eso es lo más importante a tener en cuenta ante estos casos de hiperpotasemia grave, tenemos que tener en cuenta con qué lo vamos a estabilizar, obviamente, ¿no? Que en este caso es con gluconato de calcio. ¿Ah? El gluconato, pensé que tenía la diapo del gluconato de calcio en la ampolla, pero no está en la presentación. El gluconato de calcio, si bien no disminuye el potasio sérico, nos va a permitir estabilizar la membrana plasmática. ¿Tá? Tiene un efecto rápido y de corto plazo, ¿tá? Con un inicio de acción inmediato, y tiene una duración máxima de unos 60 minutos. Entonces, ¿cuándo es que tenemos indicada la utilización del gluconato? La recomendación es que se administre ante las hiperpotasemias severas con arritmias graves, es decir, un paciente con hiperpotasemia, como es el caso clínico, pero sin alteraciones en el electrocardiograma y con un buen manejo de los líquidos, no estaríamos obligados a administrarlo. Ahora, la ampolla de gluconato de calcio al 10% contiene también 10 mililitros, que equivalen a 1 gramo de gluconato de calcio. Se administra 1 gramo intravenoso en 5 a 10 minutos en bolo lento, pudiéndose repetir a los 5 minutos si es que persiste con alteraciones en electrocardiograma. Por otro lado, con respecto a el manejo del balance externo, como decíamos, vamos a administrar furosemide de 40 a 80 miligramos intravenoso en bolo. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta: las resinas de intercambio aniónico no tienen lugar en el pool de fármacos que vamos a utilizar en agudo. ¿Tá? Es decir, no lo amerita para estos casos, no lo vamos a utilizar. Y obviamente que el último término es la hemodiálisis de urgencia, ¿tá? Ante una función renal que esté severamente deteriorada. ¿Ah? Entonces, por un lado, vamos a monitorizar, vamos a suspender el aporte exógeno de potasio, vamos a estabilizar en caso de que esté indicada ante las alteraciones en el electrocardiograma, vamos a estabilizar la membrana con gluconato de calcio, vamos a estimular el transporte transcelular del potasio de forma inmediata. Luego vamos a ir removiendo, tratando de remover el potasio corporal total, probablemente con diálisis si lo requiere, corregir las causas subyacentes y obviamente estar en comunicación con el equipo de nefrología si es necesario en el caso del paciente ante una función renal muy deteriorada. Entonces, como resumen, los fármacos en la emergencia hipercalémica son el calcio, el gluconato de calcio, la insulina y furosemide. Siempre los tres ante una emergencia hipercalémica. Volvemos a decir que el gluconato de calcio manejarlo
con criterio. Ahora, los beta-2-adrenérgicos y el bicarbonato no sustituyen la terapia anterior, son adyuvantes. ¿Ah? Entonces, en los pacientes que presentan hiperpotasemia vamos a suspender todo fármaco y aporte externo de potasio, los IECA, los ARA2, los beta-bloqueantes, la digoxina. Vamos a utilizar diuréticos de asa o tiacídicos y, vuelvo y repito, la diálisis de urgencia ante esta función renal deteriorada. ¿Ah? Bueno, espero que no haya sido muy entreverado. Disculpen por lo largo de la charla. Muchas gracias y bueno, estamos a las órdenes por cualquier duda, sugerencia, consulta que nos quieran realizar. Muchas gracias.